No te oigo, bueno, no sé quién, David. Sí, doctora, sí se ve. Ajá, sí se ve. Ya. Los métodos estadísticos. Utilizamos estadísticas descriptivas para resumir la demografía del paciente y las características generales de los nódulos tiroideos biopsiados. Los datos se presentan como frecuencias en porcentajes para variables categóricas con medidas, que es la desviación estándar o el rango, según corresponda para variables continuas. Ajá, entonces detente ahí un momentito. Fíjate que la redacción como está, a veces uno no entiende, y si no le pone los signos de puntuación, a veces se confunde. Entonces estamos hablando de estadísticas descriptivas, ¿no? Que es la parte que dice, bueno, cuántos hay de estos, cuántos hay de los otros, cuántos tenían nódulos aquí, cuántos tenían nódulos por allá, cuántos tenían edad tanto, cuántos tenían edad tanto. Entonces, ¿qué son variables categóricas? ¿Quién le suena otra definición o otro nombre que se le da también a las variables categóricas? Un sinónimo, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los dos grupos grandes de variables que pueden ser cuantitativas o cualitativas? ¿Dentro de qué grupo entran las categóricas? ¿No son cualitativas? Exacto, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos categorías, la palabra un poco nos orienta, quiere decir que, por ejemplo, hombres, mujeres, ¿verdad? Esas son dos categorías. O nódulo de tanto, más grande, pequeño, mediano. O nódulo en lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y esas son categorías. Entonces, normalmente esas variables también se denominan cualitativas. Entonces, a veces se usa el término cualitativo, a veces se usa el término categóricas, a veces está la subclasificación. Ustedes me imagino que lo están viendo quizá. Ah, bueno, que yo me confundo. Ustedes son todavía CTS, sí. Sí ven epidemiología. ¿O no? Sí, Ajá, ahí ven también estadística, ¿verdad? ¿O no? O están viendo solo la parte de los tipos de estudio y eso. Es que como cambian el docente, a veces cambia también la forma de enfocarla, entonces no sé exactamente cómo lo están viendo ustedes. ¿Sí han visto algo de estadística o no? Todavía no, doctora, pero creo que sí está predispuesto en el plan. Ah, ya, ok. ¿Quién les da a ustedes ahorita epidemiología? Doctora Cristina Urgiles. Ah, ya, ok. Ah, bueno, entonces categóricas es como cuando se refiere a cualitativas. Y fíjense, después de categóricas debería haber una coma, porque las categóricas, como les dije en la tabla que les mostré al inicio, se expresan desde el punto de vista de la estadística descriptiva en términos de frecuencia y porcentaje. Entonces, cuando ustedes hagan su tesis y, por ejemplo, vamos a suponer los pacientes del Hospital Isidro Ayora que tenían nódulo tiroideo benigno y otros eran nódulo tiroideo, ¿sí? Ahí van a poner 50 tenían nódulo tiroideo benigno y eso representaba el 80%, vamos a suponer. Eso se refiere a frecuencia. Frecuencia sería 80, porcentaje 50%, o al revés, no sé cómo lo dije, pero 80 pacientes, 50%. Y 30 pacientes y eso era, bueno, estoy hablando números a la loca, ¿no? Pero eso era el otro 50%, ¿no? Eso se refiere a frecuencia y porcentaje. Para variables categóricas, coma, con medias, y la media siempre se acompaña de la desviación estándar, que son los promedios, o rango quiere decir, bueno, desde tal edad a tal edad, por ejemplo, según corresponda para variables continuas. Entonces, continuas también está dentro de la clasificación de variables cuantitativas. Entonces, lo que pasa es que muchas veces lo ponen directamente en la subclasificación, porque pueden ser de dos tipos. ¿Okay? Entonces, normalmente esas variables, como son numéricas, se expresan en promedio. Por ejemplo, la edad, ¿verdad? El promedio de edad fue de, no sé, 45 años, vamos a suponer, ¿no? Entonces ahí sí le podemos poner coma, 45,3 o 38,4. Y la desviación estándar fue de tanto, que es más o menos hasta donde son los rangos también. Un poco, bueno, con otras calificaciones, pero es más o menos de dónde a dónde va la muestra, ¿no? Ajá, continúa. Las diferencias entre las variables categóricas se evaluaron utilizando la prueba de chi cuadrado o la prueba exacta de Fisher, y entre las variables continuas utilizando la prueba de Testuan, que es una prueba paramétrica, o la prueba de Wisconsin-Kruskal-Wallis, que es una prueba no paramétrica según corresponde.
Un valor de P que sea inferior a 0,05 se consideró estadísticamente significativo. Bueno, eso sí está más directo, ¿verdad? Cuando la variable es cualitativa se usa para comparar las diferencias chi cuadrado, y cuando las variables son cuantitativas se usa t-student o el Wilcoxon, dependiendo si tiene una distribución, como dice allí, dentro del rango paramétrico o no paramétrico. Y la significancia siempre se coloca en el valor de la P. Cuando hablo de significancia me refiero al valor de la P, es menor a 0,05. Ok, continúa. Realizar un análisis de regresión logística univaria y multivariable para estimar la odds radio, el OR, de la neoplasia maligna y sus intervalos de confianza del 95%. P igual a 0,05 se consideró estadísticamente significativo. Utilizamos pruebas de chi cuadrado, de tabla de contingencia y regresión logística binaria multivariante para probar la asociación de la ubicación de los nódulos tiroides con el riesgo del desarrollo del diagnóstico de cáncer de tiroides. Nos ajustamos para ciertas variables que pueden influir en el riesgo de cáncer de tiroides, como la edad del paciente, el sexo, los antecedentes familiares de cáncer de tiroides, las características radiológicas del nódulo tiroideo, como son la forma, la composición, la ecogenicidad, el margen y la clasificación, y el sistema de puntuación. También ajustamos para la puntuación categórica ADS-TRADS existente. Para todos los modelos univariables, que son modelos no ajustados, y los multivariables, que son modelos ajustados, las diferencias de ubicación de los nódulos tiroideos se evaluaron por el sistema log-OR de cada par de ubicaciones y se corrigieron para detectar una falsa positividad con la prueba de ajuste de Bonferroni. Se utilizó el software estadístico SAS versión 9.4 y el SAS Institute para realizar análisis de datos. Bueno, ahí no importa que no hablen de todas las pruebas porque, bueno, se nos hace un poquito largo, ¿no? Pero sí, en términos generales, con esta parte del odds ratio, como les he dicho, es un análisis, como dice ahí, de regresión logística, bueno, que es un tipo de análisis estadístico que puede considerar, bueno, eso lo vamos a hablar con el otro grupo, solo dos variables o varias variables en conjunto. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí con el grupo de ustedes. Claro que cuando uno hace la traducción queda como literal, ¿no? Pero, y a veces eso nos hace pues más confuso, sobre todo en esta parte estadística que a veces no es familiar para nosotros. Pero en sí lo que quiere decir es que siempre se debe señalar un análisis, en el análisis estadístico, la parte descriptiva, que es eso, ¿verdad? Lo que dijimos, las variables cualitativas con frecuencia y porcentaje, siempre. Y las variables cuantitativas siempre es con media o con mediana. En cambio, los análisis ya más de estadística inferencial, que es cuando ya empezamos a asociar variables, bueno, que cuál se asocia con esta, que por ejemplo en este caso, cuáles de esas variables que tenía ahí como la edad, el sexo, la ubicación del nódulo, los antecedentes, radiación, etcétera, cuáles se asocian con cáncer de tiroides, ¿no? Entonces se empiezan a utilizar otros análisis, como por ejemplo el análisis de regresión, que nos dice, bueno, de estos factores de riesgo, cuáles personas sí desarrollaron cáncer y cuáles no desarrollaron cáncer. Ajá. Entonces siga el grupo 2, ¿verdad? Para que no lo hagamos tan largo. Entonces ya les puse el link ahí en la tarea para que lo suban. Y entonces, bueno, ahí colocan el informe. ¿El grupo 2? Sí, ¿sí lo están preparando? Sí, Doc, espérenme un minuto, ya le estoy abriendo el archivo. A ver, Doc, ¿lo pueden ver?
Claro. ¿Se me escucha, Doc, tal vez? Sí, ahorita sí. Ya. Bueno, a nuestro grupo nos tocó hablar sobre lo que sería la ubicación del nódulo tiroideo y el riesgo de malignidad tiroide ajustado para otras variables. En este caso, ¿puedes bajarle un poquito, por favor? Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, que el análisis es uno variado, con modelo desajustado. Bueno, aquí podríamos decir como resumen que los nódulos en el polo inferior tenían una menos probabilidad de ser malignos en comparación con los comparación de tener más progresión a desarrollar malignidad, sobre todo los que se encontraban en el istmo. Aquí tenemos los otros radios que estos nos indican que si es mayor a 1, tienen una mayor relación. En este caso podemos observar que existe una gran posibilidad que un nódulo en el istmo sea maligno, seguido de un nódulo superior. La probabilidad de que se desarrolle malignidad en pacientes que tengan antecedentes familiares de un cáncer tiroide y que tengan dentro de la puntuación TIRADS valores elevados en el TR de 2 a 5, los que se podrían encontrar relacionados de forma estrecha para la malignidad. Cuando los otros RADs se encuentran inferiores a 1, existe una asociación negativa entre variables, así como sucede con la edad, el sexo femenino y el tamaño máximo. Adicionalmente, podemos identificar que el valor de P no es significativo al referirnos a la ubicación de nódulos malignos en el lóbulo medio, así como las variables de exposición a la radiación y el TR2. Ajá, entonces pongo un momentito ahí la tabla, o sea, como más amplia, sube un poquito el zoom. Ok, ya, ok. Perfecto. Entonces, así como lo dijeron muy bien, fíjense, el os radio, si ustedes ven la columna de OR del modelo univariado, ¿qué quiere decir univariado? Que son dos variables. ¿Cuáles son las variables? Perdón. En el primer caso, la ubicación del nódulo con el riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, la que más tiene riesgo es el que tiene el nódulo en el istmo, ¿verdad? Porque el os radio es 2.4. Piensa que el intervalo de confianza no incluye el 1, que por eso les dije es importante el intervalo de confianza en estas pruebas de probabilidad, porque si incluye el 1, como por ejemplo en el medio, fíjense, middle dice 1.3 los radios y el intervalo de confianza va de 0.9, si quieres poner el cursor ahí donde dice 0.9 a 1.7. Ahí, ¿verdad? Si ustedes ven, 0.9 está antes de 1, ¿verdad? O sea, que pasa, cruza o incluye al 1. De 0.9 a 1.7, en alguna parte de esa línea, entre el 0.9 y 1.7, pasa el 1. En ese caso, nosotros no podemos decir que esos pacientes con nódulos en la parte media de la glándula tengan mayor riesgo, porque para algunos, para esas personas que estaban por debajo del 1, fue más bien protector. ¿Sí? Entonces fíjense que incluso la P tampoco es significativa, porque es una P mayor a 0,05, aunque es 0,06, es mayor. Entonces normalmente el intervalo de confianza coincide con que la P, no es significativa, y el intervalo de confianza tampoco. Ok, y la edad entonces, como dijeron, es protectora, ¿okay? Porque más bien es menor de 1, un factor protector frente a la malignidad, y tampoco incluye al 1, o sea, está antes del 1. De 0.97 a 0.99 no llega hasta el 1. Y los demás, fíjense que todos lo incluyen excepto la exposición a radiación. Entonces, fíjense, si yo solamente veo el valor de los radios, que es 1.1, ese, ¿verdad? Yo solo con ese valor yo diría, las personas expuestas a radiación también tienen riesgo aumentado de cáncer, de que el nódulo sea maligno, ¿verdad? Sin embargo, según esto, no. ¿Por qué? Porque 0.8, porque el intervalo de confianza va de 0.8 a 1.4, ¿verdad? Entonces incluye el 1. Desde 0.8 a 1.4 pasa por el 1. Entonces ya ahí para algunos fue protector, para otros fue de riesgo. Entonces no puedo concluir o una cosa o la otra. Y fíjense que la P tampoco es significativa. A eso se refiere, ¿verdad? Bueno, lo demás ya lo explicaron muy bien. Entonces vamos con el grupo 3. Entonces en el análisis
univariado es una sola variable, ¿verdad? O sea, el nódulo con el riesgo de cáncer, la edad con el riesgo de cáncer, la ubicación del nódulo, el tamaño con el riesgo de cáncer, así. El multivariado es que en el mismo modelo, se llama en estadística, se incluyen, o sea, en el programa que utilicen incluyen varias variables y ahí se ajusta. Ok, entonces hablen ustedes. Ya ahora nosotros vamos a hablar en esta parte de acá, en cambio, que es un modelo ajustado, que en este caso se hizo un análisis multivariable en donde consideró varios factores. Primeramente, que está ajustado a la edad, al sexo, antecedentes familiares, exposición a la radiación, el tamaño máximo y el valor de T-RED también. El intervalo de confianza, bueno, a ver, vamos viendo. Entonces, el intervalo de confianza también vimos y los de odds ratios. Bueno, aquí en particular las probabilidades que un nódulo sea maligno, vemos que son más altas en hombres que en mujeres, porque el odds radio es de 1.8, el intervalo de confianza es 1.4 a 2.5, por lo tanto no considera el 1, entonces como que hay más riesgo. Y el valor de P es significativo porque es menor a 0,05. Los menores a medida que avanza la edad, en un continuo, en este caso vimos que el odds radio es de 0,9. El intervalo de confianza no se lo puede, se lo puede considerar como factor protector porque este es de 0,97 a 0,99, por lo tanto no incluye el 1. Y es el valor de P, también es significativo porque es menor de 0,05. Bien, mayores en pacientes con antecedentes familiares positivos de cáncer de tiroides, tiene el OR de 1.5, el intervalo de confianza de 1, aquí interviene el 1, así que no es concluyente para así decirlo, pero el valor de P sí puede considerarse como significativo porque es de menos de 0,05. Bien, mayores niveles mayores con niveles más altos, de acuerdo al T-RAT, usando el TR1 como referencia. Entonces vemos que el TIRAT 2 tiene un intervalo de confianza de 0,8 al 82,3, ese es un intervalo que incluye el 1, por lo tanto no se puede concluir. Y el valor de P es más de 0,05, así que no es significativo. El TIRAT 3 en su lugar también tenemos que el intervalo de confianza es 2.8, entonces no tiene nada que ver, bueno, no engloba el 1, por lo tanto es un factor, pues, y hay un verdecito que tengo que se decirlo como de riesgo, por así decirlo, así que es significativo. T4, el intervalo de confianza también es de 5.7, no incluye el 1. Entonces también se lo puede considerar como una de riesgo y el valor de P es significativo. En TIRAT 5, también considerando el intervalo de confianza, que no incluye el 1, también se lo considera como un factor de riesgo, bueno, como algo de riesgo. Y el valor de P no incluye, no está al 0, no es menor a 0,05, por lo tanto significativo. No sé si se estará grabando mi voz ahorita. Sí, está bien. Yo creo que con eso ya se explicó lo que ustedes colocaron allí. Entonces vean que mientras más alto es el odds radio, por ejemplo, fíjense, el TIRAT 5 tenía, bueno, no me acuerdo, pero muy alto, ¿no? Entonces, mientras más el TIRAT, más riesgo de que sea maligno, ¿no? Bueno, esa es la idea un poco de trabajar con estos artículos, que ya se vayan familiarizando con esos términos. Y bueno, a la vez que vemos un tema en este caso de nódulo tiroideo, otro factor que también se asocia con malignidad, que es la ubicación del nódulo, que por ejemplo no lo habíamos visto ahí no están en la MIR, pues como tal. Aun cuando sí de alguna manera en el texto lo menciona que las personas con las lesiones en el istmo tienden a tener más probabilidad de que sea maligno, pues no lo discrimina así que si en el istmo, que si en la parte superior, media, inferior, etc. Bueno, entonces, ¿alguna duda? Ya les corregí la pregunta esa que yo me equivoqué. Entonces suben la tarea y entonces la semana que viene tenemos empezamos con el tema de diabetes. ¿Ok? Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Doc. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.